todos los presentes. Nos encontramos para compartir recuerdos, historias, memorias y una parte de nuestras vidas compartidas con René y Enérico. Bella posibilidad que nos brindó el encontrarnos en proyectos y sueños para aportar en la construcción hacia una sociedad justa. Una vez más nos encontramos en nuestro memorial para despedir a dos compañeros nuestros, Enérico García, Rafael René Elgueta. Presentes. Despedir a Enérico y René en el año que se conmemoran los 50 años del golpe civil-militar adquiere un mayor simbolismo. Ellos partieron hace algunos días siguiendo el ineluctable curso de la vida y partieron para reunirse con sus iguales, con otros hombres y mujeres que soñaron construir una sociedad más humana, justa e igualitaria. Enérico y René, en la lucha por concretar sus sueños, fueron parte de una generación que recibió como respuesta de las clases dominantes la persecución y el genocidio. Tenemos la convicción que lo ocurrido en los últimos tiempos en nuestro país nos obliga a desarrollar un esfuerzo mayor en la batalla por la memoria. Nuestra memoria, parafraseando a Eduardo Galeano, no es una mirada nostálgica al pasado, por el contrario, es una invitación a hacer la historia hoy y de cara al futuro. En homenaje a Enérico y René y de tantos otros y otras compañeras que ya no están con nosotros, debemos contribuir a recuperar y a resituar en la historia nacional el rol político jugado por una generación de hombres y mujeres que asumieron la militancia y dieron su vida para que la lucha por un Chile justo fuera una realidad. Debemos destacar que todos ellos supieron combatir en condiciones adversas en contra de la barbarie y del terrorismo del Estado. También debemos reconocer que la generación de Enérico y René puso en el debate temas como el poder popular, la acción directa de masa, la democracia directa, el internacionalismo y la continentalidad de las luchas sociales y populares. Hoy, cuando nuevos riesgos y amenazas desafían a la humanidad, hoy, cuando constatamos que el orden globalizado no ha resuelto los problemas de la especie humana, cuando constatamos que el capitalismo en su expansión conlleva una brutal desigualdad, debemos recordar que los sellos que encarnan Enérico y René, tantos hombres y mujeres, no se encuentran cancelados. Entre los desafíos para rentabilizar esos sueños, es imprescindible rescatar el pensamiento y la experiencia histórica de los luchadores y la militancia revolucionaria de la segunda mitad del siglo recién pasada en nuestro país. Urge también reavivar la reflexión y la teoría que abra los caminos de la emancipación y la justicia social. Por último, hay que asumir que existe una diversidad de identidades y luchas parciales y el gran desafío es unirlas con una esperanza común para transitar conjuntamente por un mismo camino. Casa de Miguel, Red Solidaria, ante nuestro memorial, despide a Enérico y René con un grito que nos identificó a todos. ¡Hasta la victoria siempre! Pueblo, conciencia y fusil. ¡Mir! Somos un eslabón mágico de un reloj universal, donde se funde toda la sangre. El tiempo es futuro, la tierra se viste celeste, la tierra se viste celeste, y quedan los caminos floridos de ti, de mí y de todos. Gira, gira sol, las mañanitas serán sin dolor. Gira, gira sol, las mañanitas serán sin dolor.
a ti, a mí, a nosotros. Cuando mi papá murió, sentí la necesidad de poner una bandera del MIR en su ataúd, por la memoria, porque su compromiso y su rol dentro de la historia marcó su vida y la nuestra como hijos. Las banderas no las venden en ningún lado. Escribiendo por aquí y por allá, llegué donde Marisa Matamala, gran amiga de Alicia Bergen, militantes ambas del MIR en los años de Allende y que se convirtiera en la compañera de mi papá estos últimos 30 años. Marisa me dio el WhatsApp de Emilia y Emilia el de Cheli, con quien coordinamos la entrega y devolución de la bandera. Creo que Alicia estaría feliz de haber sido la responsable indirecta de este acto de cariño y memoria con la historia de ambos. Y hay un pudor, porque mi papá no está en los grandes títulos o subtítulos, sino en la de los miles que corearon consignas y les hizo sentido en lo profundo. Crear poder popular, justicia social, revolución, cambio, trabajadores al poder, el hombre nuevo, uno de tantos que, como dijo Roque Dalton, era parte de ese pueblo que siempre vieron como un montón de espaldas corriendo hacia allá. Uno más en la multitud. Ingresó al MIR como estudiante en la Universidad de Arquitectura en Playa Ancha, en Valparaíso. El año 76 emigró al exilio en Ecuador, donde retomó su militancia. Era muy reservado y nunca supimos gran cosa. Sabemos que se llamó Simón y que en el Codepu se hacía llamar Francisco. El año 84 retornó a Chile, desde donde fue parte activa de la recuperación de la democracia y de las acciones de protesta que se daban en las poblaciones. Mi hermano y yo nacimos en el país del exilio. Agradezco infinitamente a la Casa de Miguel por habernos prestado esa bandera y también por invitarnos a ser parte de este memorial. Hoy sabemos que decir en voz alta que existimos y que fuimos parte de la historia de este país es nuestro mayor orgullo. El amor es revolucionario, sobre todo cuando nos mueve el amor por los demás. Sé que mi papá, en su ánfora, debe estar contento, ya que tendrá muy buena compañía para conversar en las noches y arreglar el mundo. Mi papá, además, fue arquitecto, profesor de inglés, pintor y escritor. Sus últimos años sintió el llamado religioso, por ende sé que estar cerca del Cristo pobre le debe estar haciendo sentido, así como estar cerca de Manuel Rodríguez, de Miguel y de tantos otros valiosos compañeros y compañeras. Agradezco a los amigos que están presentes, a los amigos de mi papá, a los amigos nuestros. También el cariño de todos los tíos y tías que tuvimos en Ecuador, que nos han acompañado a Francisco y a mí en este largo adiós. Y aprovecho también de darle las gracias a Luisa Castro, mi profesora de historia, porque como hija del exilio, para mí, conocer la historia de Chile lo hice gracias a ti. Muchas gracias. Y nadie muere, compañeros. Todas las voces, todas. Todas las manos, todas. Toda la sangre puede ser canción en el viento. Flote. Y en aquella época había unos jóvenes estudiantes secundarios, uno de nombre Boric, algo así, otro Jackson también. Y en aquella época me dijeron, compañero, cuando lleguemos al poder, usted va a ser ministro de Cultura. Bueno, de aquella época hice esta canción que titulé Clase de Geometría, que es una canción antiimperialista. Está basada en la idea del pintor geómetra Piero de la Francesca. Era un personaje que le gustaban todas las figuras geométricas, menos una, que era la forma pentagonal. Entonces, de ahí que me nació la idea y nace esta canción, Clase de Geometría. Amo las figuras geométricas, amo el plano, el punto, la línea. Me gusta el mapa y las curvilíneas, yo prefiero el círculo a los cuadrados. Me gusta la superficie y las
superficiales. Me gusta el prisma y el poliedro, pero el pentágono no, el pentágono no. Amo al cubo, los cuerpos, respeto la esfera y el cilindro. Amo el rombo, no a Rambo, me gusta el polígono, con tal de no ser yo el blanco. Me gusta el cuadrilátero, el decágono y el endecágono, pero donde me cago siempre es en el pentágono. El pentágono no. Compañeros, familiares de René, compañera Luisa, familiares de Enérico. Bueno, este es un día importante porque estamos honrando la memoria, honrando a compañeros que junto a otros han hecho historia. Quizás para mí ha sido muy fuerte la partida de Enérico. Todas las partidas han sido duras, por cierto. En tiempos de dictadura, cuando luchábamos, efectivamente caían muchos compañeros. Y no había tiempo de llorarlo o de pensar, había que continuar. Yo creo que eso nos pasó a muchos. A Enérico lo conocí el año 81, cuando él retorna y se incorpora a lo que es la escuadra financiera, que era una fuerza militar del MIR y de la cual yo era el encargado. Trabajamos en varias acciones y luchas de resistencia, y hay una situación fuerte que le tocó vivir a Enérico, y también a cada uno de nosotros, porque Enérico antes había perdido un gran amigo que era Mario Superbi y muchos otros compañeros más. Pero lo que sucedió con Juan Lara, su nombre político era Luis, fue muy doloroso y un golpe fuerte para él. Nosotros habíamos realizado una acción de recuperación, y cuando iniciamos la retirada, sucedió algo trágico, un accidente, se escapa un tiro y da en el compañero Luis, que iba en el volante. Yo iba al lado de él y logramos salir del lugar. A Enérico, cuando llegamos a un lugar donde decíamos el vehículo de recambio, Enérico se retira y quedamos algunos compañeros y nos llevamos a Luis a una casa de seguridad. Y tuvimos 2 días con Luis ahí agonizando. Y
Luis preguntaba por Enérico, le decíamos que estábamos todos preocupados por salvarle la vida. Esto en gran parte Enérico lo relata en su libro. Pero quizás lo importante es que Luis tenía una amistad muy profunda con Enérico. Se conocían de Cuba y a la vez eran de la misma unidad de combate que teníamos en esos tiempos. Bueno, lamentablemente no pude estar en el momento de que fallece Luis y tampoco pudo estar en el momento en que hicimos algo que fue fuerte para nosotros. Tener que ir a dejar a Luis a una iglesia y avisarle a la familia que Luis había fallecido. A los pocos días tenemos un contacto y me encuentro con Enérico, conversamos y Enérico estaba destrozado. Y hicimos todo, le dijimos, por salvarle la vida, quizás podíamos haber hecho más, pero no fue así. Fue un golpe duro para Enérico que lo marcó mucho. Y también nos unió la amistad, el cariño por las circunstancias naturales que se daban, porque cuando se está luchando la resistencia y uno está en situaciones límite o está, y como muchos de acá lo saben, se está dando la vida y en cualquier momento se puede ir. Y se establecen nexos y lazos muy fuertes. Y ese compromiso siempre lo mantuvo Enérico. Escribió un libro que todos, algunos conocen, algunos por su reflexión crítica no gustó mucho, aunque sí el contenido de fondo y su trascendencia y su entrega efectivamente es un libro que es un legado para las generaciones actuales y las que vienen. Es una visión importante que contribuye, junto a otras reflexiones, otros escritos sobre lo que fue nuestro glorioso MIR, contribuyen para conocer la historia y poder encontrar caminos que permitan realmente que los sueños que quedaron inconclusos puedan avanzar. Quizás hay un aspecto que quisiera también recordar del Chicho alegre, el Chicho contento, bueno para las tallas, que nos reíamos, se burlaba mucho de nosotros mismos, de él mismo. Y ese Chicho también está presente, que nos contagiaba a todos con sus historias. La última vez que estuve con el Chicho, y estuvimos algunos de los que están acá, fue una visita que se hizo a lo que fue el cuartel Borgoño donde funcionó la CNI. Y fue una visita que se hizo también con estudiantes, becados y otras personas que estuvimos ahí presentes. Y estos estudiantes nos preguntaban sobre la lucha que se había dado durante la dictadura, qué pensábamos del momento actual, estaban haciendo sus tesis y nos hacían varias preguntas de interés. Y estábamos ahí con el Chicho y muchos otros compañeros más. Y el Chicho dice lo siguiente, y es muy fuerte lo que dijo, porque el Chicho estaba muy afectado ya de salud a esa altura de la vida, y hacía esfuerzo por participar y estar en todo lo que él podía estar.
y dice, puta, lo único que yo siento de toda esta lucha y todo este esfuerzo que hicimos es que no logramos dejarle a nuestros hijos una sociedad más justa. Lo dimos todo. Ahí nos abrazamos y la verdad es que lo intentamos y se sigue intentando, porque los sueños, los ideales y las convicciones siempre están presentes, así como está presente en la memoria Enérico, René y muchos compañeros que hoy día no están con nosotros, y muchos no se han ido para la casa porque cuando se ingresó al MIR, a lo que fue el MIR, ingresamos todos por convicción, independientemente de que los contextos históricos y diversas situaciones hayan llevado a que esta gloriosa organización, en la cual muchos de nosotros, y los que están acá, y los que no están, y el Chicho, abrazaron con toda la consecuencia, con todo el amor, con toda la entrega. A pesar de todo eso, están las semillas presentes que puedan contribuir a un mejor país, a un mejor Chile. Por eso que al recordar al Chicho hoy, y disculpen que me haya emocionado porque me tocaba muy a fondo, para mí, tanto el Chicho, y yo creo que para todos, tanto René, Miguel, Enríquez, y todos nuestros héroes, y todos nuestros compañeros, viven en la memoria y van a vivir siempre. Gracias. La memoria son sumamente importantes. Estos 50 años quizás sea la última vez, porque ya los 60, los 70 no va a ser. Quizás sea la última vez donde hay dos memorias que se confrontan. Una memoria directa, que son los sobrevivientes del horror de la dictadura, y los herederos de la memoria que se ha ido traspasando en testimonio, en vida, en historias. Hoy día nos encontramos acá haciendo este ejercicio. Quizás tenemos el privilegio de encontrarnos con los sobrevivientes, con los constructores de ese periplo, con los constructores de sueños. Pero igual queda el ejemplo de los compañeros. Si están en nuestra memoria, viven. Si se olvidan, mueren. Igual que nuestra historia. Hoy día tenemos un mensaje del hijo del amigo de René, que trae el mensaje de su padre para testimoniarlo como memoria en esta gran actividad de emociones, de memoria y de historia. En memoria de Rafael Elgueta. No es nada fácil escribir sobre Rafael. Debe ser que se acumulan los tiempos, la época que nos tocó compartir y la emoción de evocar al compañero de tantas jornadas en la denuncia que hacíamos a propósito de lo que ocurría en Chile. En el condominio El Inca, apenas llegado al Ecuador, nos vinculamos a la tarea partidaria en donde Rafael, con su enorme inteligencia y su empuje, llevaba adelante las tareas encomendadas. Hasta ahí podría ser la imagen de un hombre con profundo compromiso sobre lo que vivíamos los chilenos en el exilio. Pero la imagen que quiero retratar también tiene que ver con el anecdotario del día a día, con sus hijos pequeños, Andrés y Francisco, con Patricia, su esposa, y don Luis, su suegro, un hombre mayor, que en la discusión política muchas veces terminaba mandándonos al carajo. Hicimos algunas cosas, como aquella vez que fuimos a la Cancillería a denunciar una tropelía de la dictadura, exigiendo hablar nada menos que con el canciller. A la pregunta de si teníamos acordada o quiénes éramos, simplemente señalamos que éramos representantes del exilio chileno.
y con ese título pedíamos hablar con el canciller ecuatoriano. En la espera apareció nada menos que el nuncio apostólico del Vaticano, a quien le explicamos detalladamente lo que sucedía en Chile. Finalmente solo nos recibió el vicecanciller. Otra cosa eran los autos que se compraba el Rafa y que servían ampliamente para la necesaria movilidad. Ignoro si alguna vez tuvo documentos y ni qué decir de los autos que compraba. Podría catalogarlos de desechos automovilísticos. Alguna vez apenas con frenos y con una dirección imposible. Pero ahí íbamos. Sus niños alguna vez se perdieron en el condominio y nos movilizamos los residentes chilenos hasta encontrarlos. Pido perdón. Más allá de lo político, toca aspectos profundamente humanos de mis vínculos con Rafael. Pero el día a día tocaba la cotidianeidad, es decir, parar la olla, las tareas a realizar y el estudio de la Universidad Central, él en arquitectura, yo en sociología. Me conmueve profundamente que sus cenizas queden junto a las de tantos compañeros que se sacrificaron y dieron lo mejor de su capacidad en ese sueño que se llamaba volver a Chile, derrocar a la dictadura y construir un mundo más humano y solidario. La derrota política nos afectó y marcó el devenir una vez retornados. Roberto Bolaños, en su discurso de Caracas, recibiendo el premio Rómulo Gallegos, habla de una generación que en todo el continente se sacrificó para ser traicionados no solo desde la derecha, sino también de una parte importante de la dirigencia de la izquierda de la época. En el caso chileno, la falsa vuelta a la democracia, la justicia en la medida de lo posible. Bolaño habla de miles de olvidados en todo el continente. El hecho de establecer un memorial es de la mayor significación, precisamente como parte de una memoria histórica que debe ser preservada hoy. Doy las gracias por la oportunidad a la distancia de ser parte de un reconocimiento a un compañero, un amigo, un camarada, a los miles de Rafas que apostaron su pellejo, que al final de cuentas es lo único que tenemos. Eso. Gracias. Gracias. Vamos ya, chiquillos. Esas palitas. Por el camino, por la vida, por los presentes, sobre todo por los presentes. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos que es mi propio canto y el canto de todos es el mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. El Chicho. Enérico García fue de los fundadores del GPM4, cuando Arturo Villavela lo forma. Venía del Instituto Nacional, cuna de miristas, junto al Liceo de Aplicación. Fue de los primeros en formar la brigada secundaria. Su ingreso al GAP se origina desde la seguridad de Allende antes que éste tome posesión del cargo de presidente de Chile. En su casa nos reuníamos por las tardes del verano de 1972 con el Tano, el Tino, Mauro, Mario, Felipe y tantos otros, alrededor de una mesa
redonda observando un pulcro jardín. Combatió en la empresa Indomet el 11 de septiembre de 1973. Fue por muchos motivos, entre otros, parte del tejido político, cultural y psicológico del mirismo en sus orígenes. De ese clima lúcido y subversivo que nos constituyó. Leal compañero, amigo y agudo observador de las personas, de sus rasgos emocionales y también de los procesos sociales, con más realismo que muchos de nosotros. Su risa contagiosa y sentido del humor hacen parte de un compañero como quedan pocos. Abrazos a su familia, Patricio Rivas. Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar. Clara aurora, cada día veo brillar. Y en mi guitarra, ni una voz para dudar. Miguel Ángel. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esta alegría de vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Aquí nadie muere, compañero, aquí nadie se cesa de luchar, aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar, aquí se dice todo, compañero, de aquí saldrá la luz, la libertad, aquí nadie muere, compañero, aquí eres el primero que estará. Hay pocas palabras tan bellas como esa, ¿no? Nosotros sabemos lo que significa cuando decimos compañero. Por eso es que el otro día yo no aceptaba mucho esto de esposa, también lo soy ahora, sino que yo fui la compañera de este hombre. En donde la dimensión política fue fundamental. Lo conocí porque siendo comunista acepté servir de fachada a un mirista. En épocas complejas, durante la dictadura, pero también hay que decirlo, épocas de rebeliones populares. No era cualquier contexto. Pero tenía yo también mi tarjeta de visita, mi amistad con Alfonso Chanfró, amigo extrañable. Militamos juntos en la Juventud Comunista durante 3 años, luego el Sebalmir. Lumi Videla, con quien también milité en mi primera base comunista en el Darío Sala, ¿ya? Y así otros compañeros eran, en aquellos años después de la derrota del 64, sabemos lo que ocurrió, ¿no es cierto? Nuestra generación sabe lo que ocurrió, que se pierde la confianza en la estrategia electoral y entonces va a surgir esta respuesta, este tipo de organización, ¿no es cierto?, que creían que la fórmula era otra. Muchos amigos míos se fueron y yo me quedé. Soy de las comunistas que se quedaron en la Juventud Comunista y luego en el partido. Estas son las personas. Enérico no militó nunca en otra parte que no fuera el MIR. Era tan joven
porque incluso es más joven que yo, ¿cierto?, que no habría tenido casi oportunidad, ¿ya?, de formar parte de otra organización. Por lo tanto, la política, la estrategia política, ¿no es cierto?, fue el tema recurrente desde nuestro primer encuentro. Volcánico como era el Chicho, hay que decirlo. Hay que decir, sin contar las intimidades familiares, ¿ya? Todos conocen al Chicho, gran parte se lo conocen, hay amigos aquí desde los 13, 14 años, ¿no es cierto? Y alguna gente que me conoce también de chiquitita. Fue siempre una relación intensa, intensamente político. Recordaba hace un momento que el último insulto que me dijo, porque me los decía, fue socialdemócrata. No hace muchos días, ¿eh? Hará unos 4 meses, ¿ya?, socialdemócrata. Chicho era muchas cosas, indiscutiblemente, como todos nosotros, seres muy complejos. Cuando lo conocí, creo que tenía habilidades solamente para cargar un AK. Habilidades manuales me refiero. Tenía otras muchas. Era un hombre. Y él tenía la idea de sí mismo que era muy torpe con las manos. Y lo demostró cuando intentó arreglar una enceradora eléctrica y con mucho cuidado la desarmó completamente. No encontró el desperfecto, volvió a armarla para darse cuenta que era el enchufe. Aprendió después solo a arreglar algunas cosas, pero aprendió también un oficio maravilloso. Además, aprendió la cocina. Y efectivamente, no sé quiénes alguna vez tuvieron ese placer, pero era un maravilloso cocinero. Maravilloso. Y aprendió otro tan hermoso como ese, que fue a manejar un jardín. Y tuvo jardines hermosos. Y tuvo rosas para mí. Las rosas en la casa llevan mi nombre. Y Bravo. tuvo La rosa es una canción, la rosa para mí es un nombre. Y en ese jardín hubo lilium, y hubo jazmines, y hubo tulipanes también, pintos. Y extrañamente cuando se enferma, cuando evidentemente está, como dice Higinio, con la salud bastante que acá, se empieza a morir el limón y junto con Chicho muere el limón en la casa. Sí, muere el limón. Pero entre todo eso que ustedes han dicho y todo lo que fue mi vida con él, 42 años, esta unión estratégica se transformó en mucho más que eso, ¿no es cierto? Ya que hay 2 hijos para que lo prueban, ¿ya? Vivimos grandes penas también juntos. Y Higinio ha recordado uno de los grandes momentos, que fue la muerte de Juan Lara, que significó un momento muy importante también en su relación. Fue un momento de ver qué pasaba de ahora en adelante. Por supuesto que no hubo nunca discusión que no había que continuar, pero fue un momento duro para él, fue un momento triste para mí y fue un momento de reflexión muy importante para él también. Y yo lo vi dar esa discusión en Francia. Primero intentó darla aquí en Chile, la dio en Francia también, y muchas de esas ocurrieron en nuestra casa, y lo dice en el libro. Y eso era importante porque nunca entendió, y me parece bien que nunca haya entendido, que en la guerra hay cosas que suceden al margen de eso. Ni los costos sociales, detestaba la palabra costos sociales. Detestaba, digamos, en eso fue siempre clarísimo de cómo eso teníamos que los revolucionarios, digamos, tenerlo claro también. Ni él dio un paso
hacia mí políticamente, ni di yo un paso hacia él políticamente. ¿Ya? No hubo eso, aunque lo ayudé algunas veces. Ya que él se lo contó a mis compañeros comunistas, yo puedo contárselo a usted, sí, también. Algunas cosas me pidió que hiciera y yo las hice. Pero manteniendo los dos, ¿no es cierto? Incluso había temas que indiscutiblemente no era muy fácil conversarlos, porque él reivindicaba mucho al MIR de los años 70 y yo reivindicaba mucho a mi partido del mismo periodo. Entonces bastaba muy poco para que nos situáramos rápidamente en ese contexto, cuando no era posible casi, cuando los comunistas y los miristas casi no nos mirábamos. Conversábamos con una compañera, amiga mía desde el primer año de estudios de filosofía, que no reconoció a un compañero de curso, yo tampoco, gran amigo nuestro, y sin embargo fuimos compañeros de curso. Había un pequeño detallito ahí, ¿no es cierto?, que puede dar señales, que nosotros éramos comunistas y él era mirista. Fue candidato a centro de alumnos y no lo recordamos. Él tampoco nos recuerda a nosotros y éramos muy guapas. Sí, éramos jóvenes comunistas muy guapas. Chicho fue muchas cosas. Fue un hombre que vivió intensamente su vida política. Ustedes tienen que darse cuenta, cuando fue guardia del presidente de la República tenía 19 años. ¿Cómo? Mi hija Antonia le pregunta, creo, en el libro, ¿qué cuida un hombre cuando cuida las espaldas de otro? ¿No? ¿Qué cuida un joven de 19 años cuando está cuidando la espalda del presidente de la República? ¿No? O cuando está también recordando a la comisión política del MIR, como es Indumet. Indumet es eso, ¿no? Pero también fue un amigo, y fue un padre, y fue un compañero, y fue un hombre que vivió intensamente estos dolores, pero también vivió intensamente en la vida. Vivió cada momento que le tocó vivir. Nada pasó a su alrededor sin que él lo absorbiera, ¿no es cierto?, y lo viviera intensamente. A mí me suena extraño esto de las honras fúnebres. Siempre me pregunto, ¿qué honramos cuando honramos a los muertos? ¿Honramos su vida? ¿Nos honramos a nosotros mismos que compartimos parte de esa vida? ¿Tiene algún sentido estas honras fúnebres? Parece que es la forma, ¿no es cierto?, más tribal, más antigua. Príamo le ruega a Aquiles, ¿no es cierto?, que le entregue el cuerpo de su hijo Héctor para poder hacerle las honras fúnebres, ¿cierto? Y se inclina frente a Aquiles. Es lo más, por tanto, visceral de rendirle homenaje a quien ha vivido. Y también algunos con una proyección. Y uno finalmente termina preguntando, ¿por qué estoy vestida de rojo y negro? Me pregunto yo. Porque él quería, y amaba profundamente y lo publicaba cuando me veía vestida de rojo y negro. En rigor solamente lo hice una vez para él, el día que nos casamos. Hace 10 años solamente. Pero hoy día dije, le gustaría. Pero no está ahí. Pero no puede dejar uno de preguntarse, yo soy muy agnóstica. Y según mi hermano, el ser menos espiritual que él conoce. Sin embargo, igual, una parte de mí se pregunta, como lo hiciera Sócrates en su apología, Cecilia, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con la muerte? ¿Es la nada? ¿Es un sueño eterno? Entonces no está mal, porque será una larga noche, plácida, ¿no es cierto?
pero a lo mejor dice es un paradero de almas, donde se juntan todos aquellos que han estado. Y qué cosa más maravillosa, dice Sócrates, según Platón, que encontrarse con los sabios, con aquellos que hemos admirado, ¿cierto?, con quienes hemos vivido. Y si es así, y si preferimos, es decir, pues aquí llevamos a Enérico, ¿no es cierto?, donde están aquellas personas que él quiso. Luciano. Chicho no estaba en Chile cuando murió Luciano. Y fue una cosa que siempre sintió, ¿ya? Ese accidente torpe, ¿no es cierto?, enorme, que a los 27 años le cuesta la vida a Luciano, a quien tanto quiso. Recorrí calles yo con Enérico, donde me decía, en ese departamento yo viví con Luciano, ¿ya?, en tal época, ¿ya? Entonces, y hoy día llega a la tumba de Luciano. Y hoy día transgredo un deseo de él, porque él me pidió, nos dijo más bien, no es que haya pedido, que lo incineráramos y que dispersáramos las cenizas para que nadie tuviera que sentirse obligado a ir a dejarle flores, a visitarlo. Quería librar a los hijos de eso. Pero también yo sé, y ahí es cuando uno interpreta a los muertos, y yo lo interpreté así, que a él le habría gustado estar al lado de Luciano. Y a él le habría gustado estar con esos compañeros. Y como Enérico era, hay una frase muy linda en latín que no la voy a recordar, el hombre que no caminaba solo, me parece maravilloso que vaya con otro compañero, que vaya con René Rafael Elgueta, además padre, como si las emociones fueran pocas, la emoción de que además esté una alumna mía, que representa, digamos, uno de mis grandes amores, que es haber hecho clases. Me esperé muchos años yo por hacer clases. Yo soy una expulsada de la universidad. Y recién en el año 96 logro hacer aquello que había querido hacer siempre, profesora. Por tanto, y además en Arcis, nunca quise hacer clase en otra universidad porque sentía que ahí estaban nuestros hijos. Ahí estaban los hijos por quienes nosotros habíamos luchado. Ahí estaba la gente que no encontraba espacio, además, en otras partes. A quienes nosotros le dedicábamos mucho más horas, ¿no es cierto?, que le podían dedicar en cualquier universidad porque necesitaban mucho más de nosotros, dejaban mucho más dedicación. Era el lugar entonces en que yo quería estar. Y eso le quitó también muchas horas a mis hijos y también a Enérico. Pero éramos parte, todos, ¿no es cierto?, de esta misma forma de entender la vida y los procesos. Estoy encantada del compañero que recién acaba de cantar y acepta finalmente que es trayectoria y no legado, ¿ya? No voy a hablar en nombre de otros compañeros, voy a hablar solamente en nombre de Chicho porque sí, su pensamiento sí lo conocí. No pretendía, ni encontraba razonable, ni encontraba justo, ni necesario, dado el contexto, que los hijos, las nuevas generaciones, hicieran el mismo camino que hicimos nosotros. Encontraba fundamental que entendieran que vivían en un mundo injusto y encontraran su propia fórmula de luchar, ¿no es cierto?, por un mundo mejor. Así entendía la trayectoria, así entendía él, digamos, este traspaso. Jamás pensó ni deseó que la toma de esta lucha que nosotros habíamos dado, que ustedes, que lo habían hecho de una manera específica, que habían expuesto la vida, que tantos compañeros murieron por eso, creyeran que ese era el camino para rendir homenaje a los que habían quedado atrás. Pensaba que se trataba de ser racional, estudiar el contexto y ver desde dónde se podía entonces, ¿no es cierto?, dar este paso, y se sentía muy satisfecho y muy contento de los hijos que
muchos conoció, de sus hijos también, porque sentía que desde sus profesiones, de sus oficios, desde su quehacer diario, estaban efectivamente en esa senda de buscar un mundo mejor. Eso es. Y entonces dejo, hoy día entrego, porque entregué ya el día 25 de abril, que es cuando fallece Chicho, y junto con Higinio, de quien yo conocía la amistad con Enérico, decidimos que el MIR se hiciera, ¿no es cierto?, y nosotros como familia le entregamos al MIR las honras fúnebres, porque sabemos también de que si no solo fue mi compañero, no solo fue el padre de Federico, Carmen Luisa, Tania, Miguel, el hijo por quien lloró tantas lágrimas, y Antonia, ¿no es cierto?, no solamente nos pertenecía a nosotros, sino que también pertenecía a los compañeros, y era el lugar, no tenemos ninguna duda, él habría querido estar. Eso, compañeros, muchas gracias a todos. Bien. Agradecer la invitación, la participación a esta actividad, a las honras fúnebres de René y Enérico, y agradecemos también el que ustedes hayan acompañado a la familia, a los hijos, amigos y compañeros de estos valientes compañeros nuestros. Y queremos invitarlos a acompañarlos ahora a depositar las ánforas ahí al memorial. Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder. No es esclavo el hombre que lucha por unir a la clase social, que destruya el poder de los ricos, que nos roba a diario el pan. En la lucha contamos las horas, a los ricos les llega su fin, porque estamos seguros que triunfan con el pueblo, conciencia y fusil. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. Trabajadores al poder, trabajadores al poder, trabajadores al poder. Arriba los pobres del mundo, que está abajo la tiras para el ladito. de los esclavos sin paz. Vivemos todos unidos, viva la internacional. Vamos todas las naves. Nuestro mes, cambiemos el mundo de paz, uniendo al interior. Agrupémonos en la lucha final y se alcen los pueblos con la internacional. Papito.